Gracias te damos por un día más que nos das, Señor. Gracias, precioso Rey, por este tiempo en que podemos reunirnos, Señor, como hermanos. Gracias, precioso Rey, por esta libertad que nos das de poder venir, Señor, y congregarnos con los santos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte a ti, Señor, la gloria y la honra. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres Dios y eres el creador de todo, Señor. Y a pesar de tu grandeza, Señor, te humillas y vienes, Señor, y te acercas a nosotros, Señor, para recibir nuestro sacrificio de alabanza. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te alabamos, Señor, y bendecimos por tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes acerca del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. Y el rey Salomón escribió de muchas cosas. Escribió acerca de los animales, de la naturaleza, de los árboles. Él escribió el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro poético que tiene que ver con la relación de un hombre y una mujer. También escribió los Proverbios, que es un libro que tiene muchos consejos para nosotros. Y a la vez escribió el libro de Eclesiastés. Ahora, cuando nosotros analizamos y vemos el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta de que Salomón ahí nos está escribiendo y nos está relatando lo que él hizo desde su juventud y durante toda su vida. Y encontramos de que Salomón tenía una inquietud. Entonces podemos leer en Eclesiastés capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego se hace una pregunta y dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora, yo me pregunto, ¿qué significa vanidad de vanidades? Cuando nosotros vemos el contexto de la palabra vanidad, podemos encontrar que para nosotros el primer significado de vanidad es una persona que es, quizás decimos nosotros en nuestro medio, creída, una persona que le gusta aparentar cosas que quizás son, pero que enaltece demasiado de sí, o quizás aparenta cosas que no es. En el diccionario encontramos que vanidad es orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Cuando nosotros leemos el hebreo de la palabra vanidad que Salomón quiso poner o escribió en Eclesiastés, dice que vanidad se traduce como vaciedad, inutilidad y futilidad. Yo me pregunté, ¿qué significa futilidad? Entonces, futilidad dice que es poca o ninguna importancia de algo, cosa inútil o de poca importancia. Y en el caso de la palabra vaciedad, entonces la palabra vanidad viene de la palabra vano o vacío. Nosotros que sembramos, que vendemos la semilla de girasol para los pericos australianos, para las loras, esta semilla, la característica es de que la lora abre la cáscara, la semilla, y se come la semillita de adentro. Entonces nuestros clientes, cuando nos compran la semilla, abren la semilla, y si se dan cuenta que esta semilla que la semilla está vacía, nos dicen: no, pero la semilla está vana. Entonces no quieren esta semilla, no sirve, lógicamente, porque no tiene el alimento que el loro va a necesitar más adelante. Entonces podemos tomar este ejemplo
que Salomón quiso decir: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero llama la atención que él dice luego en el versículo 3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, Salomón va a hacer un análisis de la vida y de todo lo que el hombre hace y en todo lo que el hombre se afana, pero que hace abajo del sol, o sea, limitándose a este mundo que nosotros conocemos. Y cuando él va a hacer este análisis de toda su vida, hace una reflexión de todo lo que él hizo, de toda su empresa, de todo el empeño, de toda la sabiduría que él le metió al asunto. Al final la conclusión a la que él llega, después de haber hecho este análisis, él dice tantas cosas en mi vida, me esforcé por tantas cosas, tuve tantas riquezas, me dediqué a los placeres, hice de todo, buscando quizás la satisfacción personal, buscando la felicidad, buscando algo que llenara mi vida, algo que le diera una razón de ser a Salomón, buscando eso. Al final dice: todo lo que pude hacer abajo del sol, eso es vanidad, es vano, no sirve de nada eso. Esa es la conclusión a la que él llega en su libro, cuando dice él: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, la conclusión del libro de Salomón dice que todo es inútil, vacío, frívolo, sin importancia, y que nada de lo que se hace con afán en este mundo tiene sentido. Lo vamos a ver a través de lo que Salomón escribió en Eclesiastés. En el capítulo número 1, en el versículo 13, encontramos que Salomón dedicó mucho tiempo a analizar las cosas con sabiduría. Leemos acá, dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Imagínense, dice: este penoso trabajo, dice, dio Dios a los hombres. El rey Salomón dice que le dedicó mucho tiempo a analizar con sabiduría. Y en este versículo, en este capítulo número 1 de Eclesiastés, nosotros encontramos que Salomón hace algunas aseveraciones. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Esta era o es una afirmación que Salomón hace acerca del viento. Ahorita, por ejemplo, el viento me está soplando mis hojas y me está acá molestando un poco. Entonces, un día quizás Salomón estaba en una situación parecida a la mía y dijo: bueno, ¿y qué le pasa al viento? Dijo: ¿y qué sucede con el viento? ¿Quién me está mandando este viento? Dijo. Y empezó él a pensar y a analizar y a ver el mundo y a ver las nubes quizás y a ver las épocas del año, a ver que venía el invierno, que venía la primavera, y se puso a pensar y a analizar qué sucedía con el viento. Entonces él llegó a esa conclusión que dice: el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Allá por el año de 1800 y un poquito más, hubo un científico que hizo una observación y le dio un título a esto que Salomón casi 3000 años atrás estaba declarando. Entonces dice, él le llamó, dice, el viento y el efecto Coriolis. Dice, y esa es la explicación. Como nuestro planeta gira sobre su eje de oeste a este, influye en el movimiento del viento, impidiendo que se desplace en línea recta y dándole un giro hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur. Justo lo que Salomón había visto y analizado en 1800 de nuestra época. Un científico estaba dando esta aseveración y es una realidad que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces nosotros podemos ver de que Salomón
efectivamente fue un hombre muy sabio, muy inteligente, que Dios le dio la capacidad de observar las cosas de una manera como ningún otro hombre pudo hacerlo. Y tuvo esa capacidad de ser un científico y de conocer la ciencia que muchos hombres desconocieron hasta muchos siglos después. Ahora, en Eclesiastés, del versículo 7 al 8, encontramos aquí el ciclo del agua. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces, ahora conocemos nosotros, en la primaria estudiábamos cuál es el ciclo del agua. Que el agua viene por la lluvia riega las montañas se tragan el agua y luego aparecen los ríos y los ríos todos corren hacia el mar. Salomón lo había observado también hacía muchos años atrás. Entonces nos damos cuenta de que él empieza a ver y analizar lo que ahora nosotros llamamos ciencia y le dedica mucho tiempo a esto. Pero llama la atención en el último versículo 18 del capítulo 1 que dice, no, en el 17, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces Salomón va buscando por la vida algo que lo satisfaga, va buscando respuestas de la vida. Hoy los hombres todavía se preguntan, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Y los hombres dicen, hemos evolucionado. Hace muchos siglos atrás que quedó demostrado que la generación espontánea no es posible. Cuando ponían en un frasco una carne a que se pudriera, después aparecían las moscas, decían, es que la materia se reproduce por generación espontánea. Luego alguien dijo, no, hay que poner una tapadera al bote y van a ver que nada se va a reproducir ahí. Entonces dijeron, la generación espontánea es una mentira, no puede ser. Pero Stephen Hawking, que murió hace poco, un científico, él decía de que sí, la generación espontánea tuvo que haber sido lo que provocó la vida en la Tierra. Entonces, los hombres todavía hoy en día siguen creyendo esas cosas y siguen tratando como de justificar de que hemos llegado por casualidad para no darle la gloria y la honra al Señor. En el capítulo 2 de Eclesiastés, nosotros encontramos que Salomón también dice, en el versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. Imagínense, después de haber probado Salomón la sabiduría, cuando dijo voy a investigar, voy a ver la ciencia, voy a ver todo esto, porque en esto yo voy a encontrar la razón de ser, voy a encontrar contentamiento. Dice que se frustró, dice, no, ya tanta ciencia, tanto conocer esto trae aflicción, dice, a mí me abate ya ver, saber tantas cosas de la ciencia. Entonces dice, ok, ya no voy a probar eso, dice Salomón, hoy voy a probar de darle deleite a mi vida, le voy a dar rienda suelta a mi ser, le voy a gozar de los placeres y no voy a detener nada en mi vida. Recordemos que Salomón estaba joven, pero él estaba buscando algo. Salomón lo que estaba buscando era tener gozo y ser feliz. ¿Quiénes de nosotros queremos ser infelices? Nadie, ¿verdad? ¿Quiénes queremos ser felices? Bueno, yo quiero ser feliz, yo no quiero ser infeliz, ¿verdad? Yo soy feliz, pero no quiero ser infeliz. Entonces, Salomón estaba buscando esa felicidad y entonces él dice que va a probar su corazón, dice, con alegría y gozo de bienes. Yo estuve viendo algunas frases de personajes célebres que dicen de esta manera, parecido a lo que Salomón dijo en ese momento. Dice, no te tomes la vida demasiado en serio, nunca vas a salir vivo de ella. Elbert Hubbard, él era un escritor americano, estadounidense. Luego dice Lao Tse, que es un filósofo chino, aunque algunos dicen que es una leyenda que no existió, pero a él se le atribuye esta frase: un hombre con valor exterior se atreve a morir. Un hombre con coraje interior se atreve a vivir, hablando acerca de la vida. Luego dice Mae West, dice, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente. Tratando de justificar de que hay que vivir bien la vida, de que hay que vivir de la mejor manera que podamos. Y luego alguien dice, André Gide dice, es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado
por lo que no eres. Les recuerdo, hermanos, que estoy hablando de citas de personas impías. Estos no son consejos que yo les estoy dando. Sí, pero alguien dice, yo prefiero que todo el mundo me odie por lo que soy, a que me amen por lo que no soy, como queriendo decir, no voy a ser un hipócrita. Pero como no soy un hipócrita, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, como si no tuviera yo a nadie a quien darle cuentas, ¿verdad? Como negando la existencia de Dios y creyendo que nunca le voy a tener dar cuentas a Dios. Luego dice Mark Twain, dice, buenos amigos, buenos libros y tener una conciencia tranquila, esta es la vida ideal. Ya, tengo buenos amigos, leo buenos libros y yo tengo la conciencia tranquila. Esa es la vida ideal. De ahí para allá no necesito nada. Luego dice George Bernard, la vida no se trata de encontrarse a sí mismo. La vida trata de crearse a sí mismo. O sea que yo, como ser humano, me voy a crear, me voy a formar, me voy a hacer. Yo tengo la facultad de poderme hacer una grande y buena persona sin necesidad de que Dios intervenga en mi vida. Yo voy a ser una buena persona. Eso es lo que está diciendo esa persona. Luego dice Bob Marley, que creo que es un cantante de música, si no me equivoco, es un hombre negrito de trenzas, creo yo. Dice este señor, ¿quién eres tú para juzgar la vida que vivo? Sé que no soy perfecto y no pretendo serlo, pero antes de empezar a señalar con el dedo, asegúrate de que tienes las manos limpias. Entonces él no quiere que lo cuestionen en su vida, en lo que él hace, ni la forma en que lo haga. No se metan conmigo, dejen que yo haga mi vida como yo quiera y de esta manera yo voy a estar bien. Sí, eso es lo que él está diciendo. Y luego aparece Andrew Hepburn, dice, creo en ser fuerte cuando todo parece ir mal. Creo, es una mujer, dice, creo que las chicas felices son las más hermosas. Creo que mañana será otro día y creo en los milagros. Me llama la atención que dice que ella piensa que cuando las cosas van a ir mal o van mal, ella es cuando más fuerte tiene que ser ella para que las cosas después salgan bien, ¿verdad? El Señor nos enseña a nosotros lo contrario, que cuando las cosas van mal, nosotros estamos más débiles, porque el Señor es el que va a obrar en nuestra debilidad y Él se fortalece en nuestra debilidad. Pero entonces estos son pensamientos mundanos acerca de cómo la gente trata de vivir su vida y de ser felices en la vida y de que la vida vaya bien. Bill Watterson dice, la realidad sigue arruinando mi vida, dice. Y dice Stephen, las cosas cambian y los amigos se van. La vida no se detiene para nadie. Luego Simone de Beauvoir dice, soy incapaz de concebir el infinito y sin embargo no acepto lo finito. Quiero que esta aventura que es mi vida siga adelante sin fin. Luego termina Jimi Hendrix, dice, yo soy el que tiene que morir cuando me llegue el momento de la muerte. Así que déjame vivir mi vida como yo quiero. Imagínense, yo soy, dice, el que tiene que morir cuando me llegue el momento. Así es que déjame vivir como yo quiero. Como si en el momento de la muerte las cosas las podemos solucionar, las podemos arreglar. Hay personas que cuando uno les está compartiendo la vida de Cristo, uno les dice, tú tienes conciencia de que si cuando vayas al cielo vas a ir al infierno. Algunos dicen, yo voy a ir al infierno, dice. Otros dicen, no, yo voy a ir al cielo. ¿Cómo saber si vamos a ir al cielo o al infierno? Bueno, tenemos que primero saber si nosotros hemos pecado o no. Y si nos encontramos en que hemos pecado, nos damos cuenta que definitivamente vamos a ir al infierno. A menos que nosotros aceptemos la salvación que Cristo nos da. Pero hay algunas personas que dicen, no, dices que Dios es bueno, Dios es amor. Y como Dios es bueno y es amor, Él sería incapaz de mandarme al infierno. Yo he hecho algunas cosas malas, pero no tan malas. Y yo creo que Dios como que perdonaría mi vida. Y entonces hay personas que tratan como de creer en sí, para sí mismos en un Dios corrupto, que se va a hacer el del ojo pacho con mis pequeños pecaditos. Yo no soy tan malo, dice, o yo no soy malo. Yo a veces miento, a veces he hecho pecados, cosas pequeñas. Entonces creo que mis pecados son tan pequeños
que el Dios en mi mente, no el Dios real, el Dios en mi mente es un Dios que se va a hacer el del ojo pacho y va a decir, ah, tú has pecado, pero no mucho. Entonces, yo creo que tú puedes entrar al cielo. Y entonces hay personas que creen de eso. Salomón, en este libro de Eclesiastés dice, dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. ¿Y qué es lo que hizo Salomón? En el versículo 3 encontramos, dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Cuando yo leo esta palabra que Salomón pone ahí, dice que él propuso agasajarse, dice, con vino. O sea que él tomó vino, pero él hacía un experimento en su vida. Él decía, voy a tomar vino, no sé qué cantidad tomó, pero a la vez él iba a retener la necedad de su ser, de su persona, estando tomado, para ver cuál iba a ser el resultado. Y al final, nosotros encontramos en Proverbios, capítulo 20, versículo 1, que dice, Salomón escribió esto también, y dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Imagínense, él dijo, yo sé que soy sabio, que la sabiduría está en mí, pero quiero probar, me voy a poner ebrio, me voy a emborrachar, pero yo borracho voy a retener a la necedad en mí y voy a continuar siendo sabio. Después de haber hecho este experimento, él dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que ellos yerra no es sabio. También en Proverbios 21, capítulo 17, este mismo señor, Salomón, que hizo este experimento, dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Me pregunto yo, si acaso Salomón en algún momento trató de hacer este experimento haciendo algún negocio y por estar tomado perdió mucho dinero, porque él ahora está aconsejando y dice que el que se dedique a tomar mucho vino, se va a quedar pobre. ¿Cómo le habrá ido al pobre Salomón? Entonces, hermanos, que Dios nos dé la gracia para aborrecer la bebida. Que no pensemos de que porque Salomón en algún momento dedicó su vida a eso, él al final lo recomienda. No, todo lo contrario, hermanos. El libro de Eclesiastés nos está hablando de Salomón como un hombre, como nosotros que hoy en día estamos caminando en la vida, pero a veces vamos como jugando con Dios y decimos, yo amo a Dios, pero quiero probar esto en mi vida. Yo sé que esto no le agrada a Dios, pero yo voy a tratar de hacerlo porque considero que puedo llevar las dos cosas a la vez. Eso es lo que Salomón nos está enseñando en el libro de Eclesiastés, que él probó muchas cosas, pero las cuales tampoco las recomienda. Él dice en Proverbios capítulo 23, versículo 29, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, mas cuando despertare aún lo volveré a buscar. Hablando del vicio del licor, de un borracho que ya no puede dejar este vicio. Ya el borracho dice, yo me peleé, dice, pero a mí no me dolía nada. Y lo dejan ahí todo tirado. Y después que el polo se levanta, él dice, voy a volver a tomar y voy a seguir en el vicio. Entonces, hermanos, alguien que hizo este experimento, no sé cómo le habrá ido a Salomón, no sé cómo la pasó, pero aquí están ya los resultados de su estudio, de su análisis, en donde dice, no te detengas mucho en el vino, ese es un mal consejo, no lo vayas a hacer, dice Salomón. Él buscando la satisfacción personal, la satisfacción de la vida, hizo estas cosas.
Y al final, acordémonos que él dice vanidad de vanidades. Esto es vano, esto no sirve, no es lo que tú tienes que buscar. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Salomón en el libro de Eclesiastés habla 6 veces acerca de esta misma realidad, que dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y eso es lo que al hombre al final, dice Salomón, le puede quedar de este mundo. Después de esto, no le va a quedar más. En Proverbios también habla Salomón y nos da un consejo. Dice que nos alegremos con la mujer de nuestra juventud. Y pregunta a Salomón, ¿por qué? Dice, vas a derrochar tu fuente sobre tus aguas en las calles. Dice, ¿por qué las vas a echar a perder? Dice, ¿por qué entonces nuestras fuerzas, cuando somos jóvenes, van a ser logradas por otras personas cuando nosotros caemos en el adulterio? Entonces Salomón nos da ese consejo, que nos regocijemos con la mujer de nuestra juventud. En el capítulo 3, Salomón se da cuenta de que hay cosas en la vida de las que no tenemos control ni de las que podemos escapar. Y aunque no querramos, esas cosas van a llegar. Podemos ver en Eclesiastés 3:11, perdón, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí Salomón nos está hablando de dos realidades. Una realidad es de que Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy consciente, aunque nadie me lo diga o aunque yo no quiera reconocerlo, de que el día en que yo muera, mi vida no termina ahí, sino que mi vida va a trascender. La pregunta es, ¿hacia qué cosa? No lo sé, pero lo que yo sí sé es que la eternidad está en mí. Entonces yo voy a ir en la eternidad, ya sea con Dios o voy a ir en la eternidad al infierno, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos nosotros no queremos morir. Nos da miedo y nos da temor enfrentar la muerte. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón en este versículo. Y también encontramos en el versículo 19 al 20, siempre del capítulo 3, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Imagínense, hermano. Ahorita estamos respirando y exhalando, ¿sí? En algún momento ella respira el dióxido de carbono, luego la plantita exhala el oxígeno otra vez y yo aparezco y respiro el oxígeno, ¿ya? O entre nosotros, nuestro aire está circulando. Entonces, hermanos, Salomón está diciendo esto, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, refiriéndose también a la muerte. Es como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué más grande yo puedo ser que la bestia, que cualquier animal, que voy a llegar al mismo suceso, a la muerte? Es lo que está diciendo Salomón. Entonces, ¿quién de nosotros puede tener control del día de la muerte? ¿Quién de ustedes me pudiera decir, mira, hermano, es que yo voy a vivir 20 años más, yo voy a vivir 50 años más? O si alguien me dijera a mí, el doctor, por ejemplo, mire, don Sixto, es que usted va a llegar y va a vivir 3 años más. Entonces yo le digo al doctor, no, pero permítame, es que aquí tengo una tarjeta que voy a presentar ahorita y esta me da a mí otros 10 años adicionales, porque yo tengo el control sobre la muerte y sobre el día en que yo voy a morir. Ninguno de nosotros tiene esa potestad. Y Salomón está diciendo eso, que hay cosas que nosotros podemos controlar y otras cosas que se nos salen de control. Esto es lo que sucede bajo del sol. Y a esto Salomón le llama que es un fastidio. O sea, todo lo que nosotros podemos afanarnos,
todo lo que podemos buscar, lo que nos podamos esforzar por encontrar nosotros en este mundo, la felicidad, el gozo, la plenitud, por más que nos esforcemos, si nosotros no lo hacemos con el Señor, va a ser vanidad de vanidades. ¿Se acuerdan que hace un mes, ya casi un mes, creo que 2 días faltan, para que se cumpla, que estábamos hablando acerca del Ever Given, aquel barco grandote en el canal de Suez, y decíamos ese día de que humanamente hablando era imposible hacer que ese buque saliera de ese lugar, pero decíamos de que para Dios no hay nada imposible y que Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Eso lo decíamos un día domingo, y el día domingo y lunes la luna llena estaba en su apogeo. A esta luna se le llama la luna de gusanos, y es porque en los Estados Unidos esta luna marca el cambio del deshielo, y entonces cuando se da el deshielo, los gusanos, las lombrices salen de los campos, y hay muchas lombrices. Entonces por eso es que a esta luna se le llama la luna de gusanos. A mí me llama la atención porque el Señor a nosotros como iglesia nos compara con la luna, sí, pero también al pueblo de Israel le llama gusano de Jacob, le llama. Entonces el Señor permitió que esta luna llena en esa noche se acercara tanto a la tierra y provocara una atracción del agua que permitió que 50 centímetros más de cualquier marea alta de lo habitual llegara a esa zona, y el Evergreen subió 50 centímetros. Al día siguiente los periódicos sacan la noticia y dicen que la ayuda o la respuesta o la solución para desatascar el Evergreen vino de arriba. Otros periódicos que fueron más allá y dijeron que una mano o una ayuda divina había ayudado a desatascar el Evergreen. Imagínense, hermanos. Eso fue motivo de alegría y fue como una celebración a nivel mundial para las personas que estaban pendientes de esa situación. A mí me dio mucha alegría porque tenía mucho que ver con la economía mundial, este acontecimiento. Entonces, podemos decir nosotros de que ese evento debería de haber desencadenado más eventos felices, más eventos de celebración. Este momento debería de ser en que todos estemos bien, porque el Evergiving, Dios en su misericordia lo ha levantado y lo ha sacado y le ha dicho a los seres humanos: vaya, les voy a ayudar con este problema, yo sé que ustedes no pueden hacerlo, yo les ayudo, saquen el barco ahora estoy con la luna levantando la marea, ya lo desatascaron, ahora seres humanos, avancen en su vida y sean felices. Pero no, resulta de que el lago donde después el buque llegó se llama el Mar Amargo, casualidad de las cosas. Entonces el presidente de Egipto dice: bueno, ya lo desatascamos, pero el Egipto ha tenido pérdidas grandes. Nosotros perdimos dinero en cuanto se detuvo el comercio que pasa por el canal de Suez, y necesitamos recuperar el dinero. Y empiezan a ver cuánto es lo que van a cobrar, empiezan ahorita a pelearse y a discutir quién fue el responsable y quién va a terminar pagando los costes, eso y lo otro. La conclusión es de que quieren que se les paguen $1,000 millones. Pero como todavía no hay nadie que suelte la plata, entonces el Evergiven está todavía en el lago Amargo. Pero eso no es lo más triste. Lo más complicado de todos es que 25 personas que conforman la tripulación de este barco, desde hace 3 semanas que ese barco fue liberado, ellas están presas domiciliarias en ese barco hasta que se resuelva este conflicto. Ahora hay algunos analistas que dicen que estas personas pueden llegar a estar en ese barco hasta por años. Existe un capitán de un barco, no recuerdo ahorita el lugar donde él está, pero que se vio en un incidente como este, y ahorita lleva ya 4 años de arresto domiciliar en su barco porque ninguna de las compañías ha podido pagar los costes de la liberación del barco. Y cuando liberen el barco, este capitán va a ser liberado, y él ya lleva 4 años. Entonces, si nadie quiere pagar los $1,000 millones por el Evergiven, 25 personas van a estar
en ese barco atrapadas. Cuando yo veo esta situación, yo digo, qué dureza del corazón del presidente de Egipto. Y solo me recuerdo al faraón cuando vinieron las 10 plagas en que no quería dejar ir al pueblo. Y yo digo, no por nada ese lago se llama el mar, el agua amargo. Y me pongo a pensar, ellos dicen, la reputación de Egipto con su canal de Suez ha sido violentada. Pero cuánto más mal va a quedar la reputación si de repente yo tengo que tirar un barco por ahí y digo yo, y si mi barco llega a encallar igual que el Evergiven y me va a pasar igual, mejor no lo mando. Entonces, ¿quién le está dando una peor reputación al canal de Suez? Bueno, pero imagínense, hermanos, algo que tiene que ser motivo de alegría, ahora es un motivo de aflicción, un motivo de tristeza, un motivo de preocupación. Así son las cosas que suceden abajo del sol. Y estas cosas Salomón las miraba y se daba cuenta y se ponía a pensar, pero ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué los seres humanos, por más que hacemos, por más que inventamos, por más que salimos adelante, nunca somos felices? ¿Verdad? De repente yo quiero comprar un carro y me esfuerzo por quizás pedir un crédito, voy a quien me va a dar el crédito, veo el carro, pido el color, firmo el contrato y me dan el carro. Y estoy feliz y me voy a celebrar con mi carro nuevo. Pero cuando llega el día de pagar la cuota, ay, tengo que pagar la cuota. Y si después de 6 meses, un año, me quedo sin empleo, esa cosa que era alegría en un momento, ahora va a ser una angustia, una aflicción y una tristeza enorme. ¿Por qué? Porque nada de lo que se hace abajo del sol nos va a dar satisfacción y nos va a dar alegría. En el capítulo 5 de Eclesiastés, Salomón nos da unos consejos y dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa en tu boca, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces aquí Salomón nos está dando algunos consejos y yo creo que este es un consejo muy bueno. Cuando yo quiero darle algo a Dios, pero es algo grande que me va a costar, que me va a doler quizás, Salomón dice, no le prometas nada a Dios. Si tú has propuesto algo en tu corazón para Dios, hazlo, pero primero hazlo y no se lo prometas. Porque puede ser que se lo prometas y en el camino no lo hagas y Dios no se va a complacer de esta situación. Ese es un consejo que nos da Salomón en el capítulo 5 y de lo que él está analizando en su vida. Luego dice vamos al capítulo 7 y leemos del 1 al 4, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Salomón había ido a algunas fiestas, había ido a algunos banquetes. ¿Qué es lo que sucede en las fiestas y en los banquetes? Pues estamos alegres, estamos bromeando, estamos diciendo cosas. Quizás en este contexto estaban bebiendo vino y llegaban en algún momento a tener alguna conversación que no era una buena conversación. Entonces Salomón ve y analiza y dice que es mejor la casa de luto. ¿Qué sucede cuando a mí me dicen, mire, fíjese que su tía abuela, una ancianita, falleció? Entonces nosotros vamos al velorio y vemos quizás la cajita y la vemos y decimos, ella hizo tales cosas y tales otras en la vida. A veces decimos, no, él fue una mala persona. Es que mire, ella era terrible. Decimos, usted no tiene idea de las cosas que hacía. Y eso nos hace a nosotros pensar y nos hace reflexionar acerca de que todos en algún momento vamos a llegar a ese punto. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros lleguemos a ese punto en que muramos? Bueno,
este libro de Hebreos dice que está establecido por Dios de que todos nosotros muramos una sola vez y después que nosotros muramos, el juicio. Entonces ese evento en el día de un velorio debería de hacerme reflexionar a mí en que todos nosotros en algún momento vamos a estar en ese momento y en esa condición. Ahora, cuando es el entierro, si es una persona cristiana, nosotros nos alegramos como cristianos, ¿sí? Entonces dice Salomón, él era una persona justa, es una persona que caminó con Dios. Por eso es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque los muertos ya no van a pecar más. En cambio, los vivos tenemos que pensar en cómo vamos a llevar nuestra vida. Y Salomón está pensando en esas cosas. Luego dice en el capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces Salomón también está llegando a una conclusión, y es de que por más que nosotros nos esforcemos en la vida por hacer las cosas buenas, por no pecar, por más que querramos ser una persona justa, siempre va a llegar el momento en que nosotros vamos a pecar. Ahora, eso es un problema y creo yo que tuvo que haberle traído fastidio a Salomón esa realidad. Nosotros como cristianos conocemos al Señor Jesucristo, recibimos el evangelio que el Señor Jesucristo vino a compartir a la tierra y hemos creído y confiado en él, pero Salomón no tenía ese evangelio de Jesucristo. Entonces yo creo que cuando Salomón se está dando cuenta de estas cosas, llega un fastidio en su vida porque dice, yo he pecado, pero ¿qué va a suceder conmigo? Mi vida va a tener consecuencias, y esto entonces le preocupa a Salomón en su corazón. Luego en Eclesiastés capítulo 8, versículos del 6 al 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad. Luego también Salomón habla de que es mejor la vida del que no ha nacido aún, de los bebés, porque ellos no han visto el sol, ni dice que no han visto la maldad que se hace sobre la tierra. Dice Salomón de que hay hombres que trabajan fuerte, que trabajan duro, pero que nunca se dan la libertad de satisfacerse a sí mismo con el fruto de su trabajo. Y dice que eso también es un fastidio. Y Salomón va y sigue viendo la vida de los hombres y sigue viendo todo el trabajo, todo el esfuerzo que se ha hecho, y él encuentra que no hay que no hay un beneficio en todo lo que humanamente nosotros podamos hacer para conseguir en este mundo la alegría y el gozo. Ahora, llegamos a Eclesiastés capítulo 11 y Salomón le da un consejo a los jóvenes y dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hebreos dice, porque está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio. Dice en el versículo 10 de capítulo 11 de Eclesiastés, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué significa? Que la adolescencia y la juventud, yo me puedo considerar joven todavía, y por ser joven me considero fuerte, me considero inteligente, me considero capaz de muchas cosas. Pero dice Salomón que esto es vanidad. ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer yo, hermano, para retener la juventud que hay todavía en mi vida? Sí, si usted me dice, mire, hermano, vamos a subir una montaña, quizás con dificultad la suba, pero la subo. Ya quizás me tarde un poquito más que usted, pero termino subiéndola. Entonces sé que hay juventud en mí, sé que hay fuerza, hay vigor, y sé que puedo hacer muchas cosas. Entonces yo pudiera ser inteligente y decir, esta juventud que hoy tengo, la voy a preservar y voy a desarrollar una fórmula mágica para poder preservar esta juventud. Es una empresa infructuosa
puesto que Salomón y un montón de personas en el mundo ya lo intentaron. Un día vamos a llegar a ser ancianos, ¿sí? Entonces, mi juventud, de la que hoy me jacto, que tengo, que es buena, un día va a ser vanidad. Yo voy a estar vacío de juventud y no voy a poder ofrecer juventud como ahora la ofrezco, o no la voy a tener en mi cuerpo. Y eso es lo que está diciendo Salomón, que tomemos en cuenta esa realidad. Luego en el versículo 8 del capítulo 12, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y dice Salomón acá, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, aquí entonces Salomón concluye el libro de Eclesiastés y nos da un consejo. El consejo es de que tomemos en cuenta que cualquier cosa que hagamos ahora que somos jóvenes, vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Dios es el creador de todo y Dios ha creado también el placer. Dios nos ha dado la potestad y la libertad de hacer las cosas que nosotros querramos. El problema es cuando nosotros abusamos de ese placer que Dios nos dio, ¿sí? Pero la pregunta es al final, ¿encontró Salomón la felicidad? ¿Encontró Salomón el gozo? Porque al final no me dijo qué hacer, solamente me dijo, yo probé estas cosas y no me dieron resultado, yo hice esto y no me dio resultado. Él dice que se construyó edificaciones, se hizo edificios grandes. Él fue un hombre tan grande y tan poderoso que hoy en día su nombre se menciona como uno de los hombres sabios y poderosos de la historia en círculos donde las personas ni siquiera son cristianas. Y él es hoy famoso. Ahora yo le pregunto a usted, hábleme de un personaje famoso de hace un siglo, de hace 2 siglos o de hace 3 siglos. Esos nombres se han borrado y no los conocemos. Pero Salomón es muy conocido, hasta han hecho películas de él, Las ruinas del rey Salomón y no sé qué más, La sabiduría, La reina del sábado, y la gente cristiana y no cristiana mira esas películas. Entonces, encontramos de que Salomón fue muy sabio, pero al final, ¿qué pasó con la felicidad? No, no nos da esa respuesta. ¿Cómo vamos a encontrar la felicidad y el gozo y la plenitud en nuestra vida? Bueno, pero dice que Salomón inquiría en la sabiduría. Un día la sabiduría tomó forma humana y vino al mundo. Entonces, esa sabiduría estaba en medio o enfrente de una congregación y la podemos encontrar en Mateo capítulo 5, en el versículo 3. Entonces la sabiduría es el Señor Jesucristo y nos dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una bienaventuranza, es algo bueno y una bendición que viene a mi vida. Entonces el Señor Jesucristo dice, en esto ustedes van a encontrar la felicidad. Y esta es la felicidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Salomón se limitaba a ver las cosas que se hacen debajo del sol y en eso encontró fastidio. El Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. No vamos a heredar un planeta horrible como el de ahorita, con tanta ingratitud al ver lo que ha sucedido con el barco del Ever Given. No vamos a heredar eso, no vamos a heredar corrupción, sino que vamos a heredar el reino de los cielos. Bienaventurados, dice en el versículo 4, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en diversas pruebas, viene el Señor Jesucristo a nuestra vida
y nos consuela. El creador del universo, el hacedor de todo este planeta, el hacedor mío, viene a mi vida y me trae consolación. Esto es felicidad, hermano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando encontramos nosotros esta frase, los que tienen hambre y sed de justicia, es una frase bastante profunda. ¿Por qué? Porque yo soy pecador y como pecador yo merezco la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si se me hace justicia a mí por mis obras, por mis actos, yo voy a morir. Pero entonces necesito algo más, algo que llene mi vida, algo que me dé otra razón de ser. Y el Señor Jesucristo en su misericordia vino y pagó el precio por lo que yo tenía que pagar. Entonces, cuando yo tengo esa hambre y esa sed por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, entonces yo encuentro esa felicidad. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el Señor Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el Señor Jesucristo nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y no las cosas que están acá en la tierra. Así es que, hermanos, si nosotros nos enfocamos, si enfocamos nuestra vida a encontrar el éxito, la felicidad, la grandeza en este mundo, nuestra empresa ya fracasó. Eso es lo que nos dice Eclesiastés. Mira, intente todo. Si yo tuve un reino enorme, yo tuve dinero, yo tuve mujer, dice Salomón, yo probé de todo. Dígame qué se le ocurre para usted ser feliz, dice Salomón. Yo ya lo hice, pero mire también las consecuencias. No me fue bien. ¿Qué más dice otro? ¿Qué más hizo usted? Yo también ya lo hice, Salomón. Dice Salomón. Todo eso lo hice yo. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer en este mundo que nos vaya a dar una satisfacción plena y duradera. Mire cuánta felicidad dio el rescate del Evergiven, pero cuánto tiempo duró. Hoy es una tragedia. Ya aquello que les conté alegre, que el Señor con la luna desatascó ese barco, algo imposible, un gran milagro que hizo Dios, ahora está opacado por la grosería y la ambición del ser humano, ¿sí? Por el corazón en que los hombres dicen, queremos que se nos paguen $1,000 millones. Yo no sé cómo va a salir eso, hermano, pero si mi tía, mi primo, mi hijo estuviera en esta tripulación de 25 personas de la India que están ahí, yo estaría muy, muy afligido, muy preocupado. Creo que incluso debemos orar porque Dios en su misericordia libere a estas personas, ¿verdad? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, hermanos, que hoy podamos nosotros tener una muestra de misericordia para con estas personas, que nos pongamos en sus zapatos. Y así como Dios hizo un milagro para desatascar el barco, que Dios haga un milagro con la vida de estas personas y que estas personas puedan ser liberadas. Así, hermanos, el Señor Jesucristo nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Yo sé, dice el Señor Jesús, de que de todas las necesidades que ustedes tienen, yo conozco y yo sé. Yo he caminado en la tierra, yo tuve hambre, yo tuve sed, yo anduve caminando por las calles, me caía el sol, me quemó el sol, me refresqué en una sombra. Yo sé qué es eso, yo sé las necesidades que ustedes tienen. Pero busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás que ustedes quieran vendrá por añadidura. Bienaventurados, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si nosotros, hermanos,
caminamos en mansedumbre y tenemos necesidad de algo aquí en la tierra, vamos a ser heredados también de eso, pero si caminamos en mansedumbre. Entonces, el rey Salomón no vivió en la época de Jesucristo. Si el rey Salomón y Jesucristo hubieran sido contemporáneos, seguramente que el rey Salomón hubiera escrito un libro acerca de Jesucristo y hubiera dicho, o se hubiera basado quizás en las bienaventuranzas del rey Salomón y hubiera escrito mucho acerca de las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos da acá, ¿verdad? Pero no fueron contemporáneos. Entonces el rey Salomón solo se limita a decir, miren, lo que humanamente podamos hacer para buscar la felicidad va a fracasar. Va a fracasar. Y eso sí debemos de tener en cuenta, que todo lo que hagamos y todo lo que intentemos un día vamos a dar cuentas. Pero el Señor Jesucristo viene y nos dice que Él es la respuesta y Él es la solución. Porque como Salomón dijo que no hay ningún justo que no haya pecado, esa es una realidad. O hay alguien aquí que se pueda parar y decir, yo hermano, yo nunca he pecado, se lo prometo que no. No hermano, al contrario. Y yo por lo menos sería quizás el mayor pecador. Entonces, sabemos de que no hay un justo que nunca haya pecado, pero el Señor Jesucristo nos da esa respuesta. Amén. Así es que pongamos nuestra vida en las manos del Señor, confiemos en Él y busquemos su presencia, busquemos una comunión con el Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Señor Jesús, te damos gracias